Te doy mi reloj si logras decir de qué año es, rió el millonario, señalando al anciano de ropa sencilla en la fiesta. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada. Javier de la Torre circulaba por el salón de mármol del museo como si fuera el dueño del lugar. Y de hecho lo era esa noche. Su fondo de inversión tecnológica celebraba su 5º aniversario, y la gala que organizó en el museo más exclusivo de la ciudad no era solo una celebración, era una demostración de poder. Su traje, hecho a medida por un sastre italiano, se ajustaba perfectamente a su cuerpo atlético de 35 años, y el reloj de platino en su muñeca costaba más de lo que muchos de los invitados ganaban en un año entero. Damas y caballeros, por favor, acompáñenme al salón principal para la sorpresa de la noche, anunció Javier con voz fuerte y una sonrisa ensayada. Mientras los meseros servían tequila reposado en copas de cristal, la multitud de ejecutivos, artistas y socialites lo siguió con curiosidad hasta el inmenso vestíbulo, donde un objeto cubierto por una tela de terciopelo negro aguardaba el gran momento. Javier hizo una seña para que todos se acercaran. Después de mucho trabajo y dedicación, ha llegado el momento de regalarme algo verdaderamente especial, dijo, jalando la tela con un gesto teatral. Los invitados soltaron exclamaciones de admiración cuando un reloj de pared antiguo, una pieza maestra de la relojería suiza, fue revelado bajo las luces del salón. Era una obra de arte, un símbolo del éxito que Javier tanto se esforzaba por exhibir. Engranajes de oro, carátula de marfil y una sonería que solo los maestros relojeros de Ginebra saben crear, explicó, pasando la mano sobre la caja de madera pulida. Una edición limitada, prácticamente una pieza de museo. Mientras los invitados se acercaban para admirar la pieza, nadie notó la presencia de un hombre mayor, vestido con un saco desgastado y pantalones que habían visto días mejores. Mateo Ríos, de 70 años, con el cabello cano y manos agrietadas, observaba el reloj con un interés genuino, pero mantenía su distancia de la elegante multitud. Mateo no estaba allí por la fiesta. Había trabajado más de 40 años como técnico de mantenimiento para el museo, reparando desde sistemas de iluminación hasta delicados mecanismos de exhibición. Esa noche había terminado de arreglar un problema en el sistema de climatización y decidió pasar por el vestíbulo antes de irse, atraído por el ruido de la celebración. Fue entonces que uno de los amigos de Javier lo notó. «Oye, Javier, parece que alguien no recibió el memo sobre el código de vestimenta», dijo Rodrigo, un joven empresario, señalando a Mateo con su copa. Javier se giró y vio al anciano a unos metros de su reloj. Su rostro se contrajo instantáneamente en una mezcla de irritación y desdén. «Seguridad», llamó Javier, haciendo una seña a uno de los hombres de traje negro. «Tenemos un intruso». Mateo se dio cuenta del movimiento y ya se estaba dando la vuelta para irse, cuando Javier, sintiendo una oportunidad para entretener a sus invitados, levantó una mano. «Esperen, déjenlo quedarse», dijo, una sonrisa maliciosa formándose en sus labios. «Venga acá, mi amigo. ¿Le gustó mi nuevo juguete?», preguntó. Mateo dudó, avergonzado por la atención repentina. Era un hombre discreto que había pasado toda su vida trabajando duro, sin llamar la atención. Pero algo en el tono condescendiente de Javier lo molestó profundamente. «Es un reloj muy hermoso», respondió Mateo con voz tranquila, acercándose lentamente. «¿Hermoso?», rió Javier a carcajadas, seguido por algunos invitados. «Esto no es solo hermoso, amigo mío, es una obra de arte en movimiento, un ejemplo de la más alta ingeniería suiza, algo que cuesta más de lo que usted ganaría en varias vidas». El rostro de Mateo permaneció impasible, pero sus ojos registraban cada detalle del mecanismo con una precisión que nadie allí notó. «El escape de áncora está ligeramente descalibrado»,
comentó en voz baja, casi para sí mismo. ¿Qué? Se acercó Javier, fingiendo no haber oído bien. ¿Qué dijo sobre mi reloj? Mateo carraspeó incómodo. Nada importante, señor. Solo noté una pequeña descalibración en el escape de áncora. Probablemente no afecta su funcionamiento. El rostro de Javier se enrojeció. La idea de que un viejo con ropa gastada pudiera encontrarle un defecto a su pieza perfecta era insoportable. Vaya, vaya. Parece que tenemos a un experto en relojería aquí, exclamó Javier con voz alta y teatral. Alguien que puede identificar problemas en mecanismos suizos con solo una mirada. Los invitados rieron, aliviados de tener una distracción. Mateo retrocedió un paso, sintiendo que había cometido un error. Disculpe, no quise ofender, dijo. Solo tengo un poco de experiencia con mecanismos. ¿Experiencia? Repitió Javier soltando una carcajada. Claro que la tiene. Apuesto a que repara relojes suizos todos los días, ¿no es así? Más risas resonaron en el salón. Sofía, la curadora del museo y una de las pocas personas que parecía incómoda, se acercó. Javier, creo que deberíamos continuar con el programa de la noche, sugirió discretamente. Pero Javier estaba demasiado emocionado con su nuevo entretenimiento. Espera, Sofía, quiero saber más sobre las habilidades de nuestro amigo. Le puso un brazo alrededor de los hombros a Mateo, quien permaneció rígido. Dígame, señor. Mateo Ríos, respondió el anciano educadamente. Señor Mateo, ¿usted cree que podría decirme de qué año es este reloj? Es una pregunta bastante compleja, ¿sabe? No es como leer la fecha en un Casio. Los ojos de Mateo se fijaron en los de Javier por un momento. Había algo en esa mirada que debería haber servido como advertencia. Una certeza tranquila, una dignidad inquebrantable. Sí, creo que podría, respondió con simpleza. Javier no esperaba esa respuesta. Fue entonces que la idea surgió en su mente, perfecta para impresionar a sus invitados y poner a ese viejo en su lugar. «Damas y caballeros», anunció Javier, «acabo de tener una idea brillante. El señor Mateo aquí cree que puede adivinar el año de mi reloj». Sacó una tarjeta de su bolsillo. «Así que haré una propuesta interesante. Si el señor Mateo acierta el año, yo le daré este reloj». Hubo un momento de silencio, seguido de risas y exclamaciones incrédulas. «Javier, ¿estás loco?», preguntó Rodrigo. «¿Y si acierta?» «No hay forma», respondió Javier con confianza. «Este modelo tiene un grabado específico que solo se conoce si tienes el certificado de autenticidad. Ni los expertos del museo pudieron decirlo a simple vista». Mateo permaneció en silencio. «Entonces, señor Mateo, ¿acepta el desafío?», insistió Javier. «No necesito un reloj así, señor», respondió Mateo con calma. «Vamos, es una pieza de colección. Puede venderla y no volver a trabajar en su vida», insistió Javier, bajando la voz. Mateo suspiró, dándose cuenta de que Javier no lo dejaría ir. Tal vez era mejor acabar con esto de una vez. «Está bien», aceptó finalmente. «Lo intentaré». Un murmullo de emoción recorrió a la multitud. Javier sonrió triunfante. «Damas y caballeros, el momento que todos esperaban». Los invitados se acercaron, formando un círculo. Los celulares se alzaron para grabar. Mateo caminó lentamente hacia el reloj, sintiendo el peso de las miradas burlonas. Cuando llegó frente a la pieza, hizo algo que nadie esperaba. En lugar de mirar, cerró los ojos y se quedó en silencio, como si estuviera escuchando. «Miren, se quedó dormido», gritó alguien, provocando una nueva ola de risas. Pero Mateo no estaba dormido. Estaba escuchando el tic-tac, el suave zumbido de los engranajes, el alma del mecanismo. Después de un largo minuto, abrió los ojos. Se acercó al reloj, sus manos agrietadas por décadas de trabajo, rozando la madera con una familiaridad sorprendente. Inclinó la cabeza, escuchando de nuevo.
Afuera, Javier cruzaba los brazos, saboreando de antemano el momento del fracaso del anciano. Mateo se enderezó y miró a Javier. Este reloj fue fabricado en 1888, en el taller de Louis Ulysse Patek en Ginebra. El mecanismo es un calibre 19, uno de los primeros en usar un escape de áncora de rubí sintético, y la descalibración que noté se debe a un ligero desgaste en el pivote del segundero, algo común en piezas que no han tenido mantenimiento en más de 50 años. Un silencio absoluto se apoderó del vestíbulo. Javier se quedó pálido, dándose cuenta de la magnitud de su error. Eso es mentira, balbuceó sin convicción. Una voz surgió del fondo de la multitud. No, no es mentira. Todos se giraron. Era el señor Dubois, un valuador de antigüedades francés que Javier había invitado. Mateo Ríos es una leyenda en el mundo de la relojería, continuó Dubois acercándose. Lo conocí personalmente en Suiza hace 20 años. Su taller era el único capaz de restaurar piezas que otros daban por perdidas. Dubois se dirigió a Mateo, extendiendo la mano con respeto. Señor Ríos, es un honor inesperado encontrarlo aquí. ¿Qué lo trae a México? Regresé hace unos años para cuidar de mi esposa enferma, respondió Mateo con simpleza. Después de que falleció, decidí quedarme. Hago pequeños trabajos de mantenimiento para mantenerme ocupado. Sofía, la curadora, se acercó a Javier. Acabas de apostar tu reloj de colección con una de las mentes más brillantes de la relojería mundial, susurró. Javier miró el certificado en su mano, luego a Mateo, que ahora conversaba respetuosamente con el señor Dubois. La humillación que había planeado se había vuelto en su contra. «Un momento», dijo Javier en voz alta, recuperando parte de su compostura. «Esto fue claramente una trampa. Ustedes se conocen. Planearon esto para hacerme quedar como un tonto». Mateo se giró hacia él con una mirada cansada. «Señor de la Torre, yo solo estaba haciendo mi trabajo en el sótano del museo cuando usted me llamó. No planeé nada». «Es verdad», confirmó Sofía. «El señor Ríos trabaja para el museo desde hace años. Fue una coincidencia». «Coincidencia o no, yo obviamente estaba bromeando sobre regalar el reloj», insistió Javier, con la voz temblorosa de ira. Un murmullo de desaprobación recorrió la multitud. «De hecho», dijo el señor Dubois, «anunciaste tu apuesta muy claramente. Todos lo oímos, y el señor Ríos cumplió su parte». «Es ridículo», explotó Javier. «No voy a entregar una pieza de $1 millón por una broma». Mateo observó la escena y luego negó con la cabeza. «Quédese con su reloj, señor de la Torre. No tengo interés en él». Se dio la vuelta para irse, pero Javier, aún furioso y humillado, no pudo contenerse. «Así es, regrese a su lugar. Usted nunca pertenecería a este mundo de todas formas». Mateo se detuvo y se giró lentamente. Por primera vez, una emoción fuerte cruzó su rostro. No era ira, sino una especie de lástima. «Yo ya pertenecía a ese mundo, señor de la Torre, y descubrí que hay cosas mucho más valiosas que relojes de lujo y fiestas elegantes. La dignidad, por ejemplo». Con esas palabras, Mateo caminó hacia la salida, dejando atrás a un Javier aturdido y a una multitud que ahora lo miraba con nuevos ojos. Sofía se acercó a Javier, hablando en voz baja. «Tienes dos opciones ahora: dejarlo ir y arruinar por completo tu reputación frente a todos tus contactos importantes, o hacer lo correcto». Javier miró el certificado, el reloj reluciente y la figura de Mateo que se alejaba. Había imaginado este momento como el ápice de su éxito. En cambio, se había convertido en la noche en que todos vieron quién era realmente. Los invitados observaban atónitos mientras Mateo se dirigía a la salida. Javier se quedó paralizado, sosteniendo el certificado con dedos temblorosos. Sofía se le acercó. «Javier, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer?» «¿Cómo iba a saberlo?», balbuceó él.
Parece un simple trabajador. Quizás es hora de que te des cuenta de que la ropa no define el valor de una persona, replicó ella con firmeza. Voy tras él, decidió Javier de repente, entregándole el certificado a Sofía. Corrió hacia la entrada del museo, buscando a Mateo. Lo vio en la acera, caminando lentamente hacia la parada del autobús. «Señor Ríos, espere», gritó Javier corriendo para alcanzarlo. Mateo se detuvo y se volteó. Su rostro no mostraba enojo, solo un profundo cansancio. «¿Qué quiere ahora, señor de la Torre? ¿Otra oportunidad para humillar a alguien?» «No, vine a disculparme y a hablar sobre el reloj». «Ya le dije que no quiero su reloj», respondió Mateo, reanudando su camino. «Por favor», insistió Javier, caminando a su lado. 5 minutos, es todo lo que pido». Mateo suspiró y se detuvo de nuevo. 5 minutos. Señor Ríos, seamos prácticos. Usted identificó mi reloj, ganó la apuesta. Legalmente la pieza es suya. No estoy interesado en disputas legales. Identifiqué su reloj para demostrar que soy capaz, no para quitárselo. Pero lo ganó, insistió Javier confundido. Vale más de $1.000.000. Mateo sonrió levemente. «Señor de la Torre, yo he poseído relojes así. He tenido mansiones, cuentas en bancos suizos. ¿Y sabe qué aprendí? Que nada de eso importa cuando pierdes el respeto por ti mismo». «No entiendo», dijo Javier genuinamente perplejo. «Claramente no. Pero tal vez un día entienda que humillar a otros no lo hace más grande. Solo demuestra lo pequeño que es usted en realidad». Javier sintió que la cara le ardía. Nunca nadie le había hablado de esa manera. «El autobús está llegando», dijo Mateo. «Sus 5 minutos se acabaron». «Espere», pidió Javier desesperado. «¿Y si hacemos un trato? Usted acepta el reloj, pero me lo vende de vuelta por un precio justo. Digamos $100.000. Mateo lo miró con lástima. «Aún no ha entendido nada, ¿verdad? Esto no se trata de dinero». El autobús se detuvo. Mateo subió. «Señor de la Torre, le contaré una historia. Cuando tenía 19 años, salí de un pueblito de Oaxaca con solo la ropa que llevaba puesta. Llegué a Suiza sin hablar el idioma, sin conocer a nadie. Pasé hambre, dormí en la calle». Javier escuchaba en silencio. Después de años de trabajo duro, un maestro relojero me notó. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. ¿Sabe qué aprendí de él? Que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que crea. Miró a Javier. Su reloj es solo un objeto. Hermoso, valioso, pero solo un objeto. Lo que usted hizo esta noche, sin embargo, fue intentar romper el espíritu de otro ser humano por pura diversión. Y eso tiene un precio mucho más alto. «Tengo que irme», dijo Mateo mientras las puertas se cerraban. «¿Y el reloj?», preguntó Javier. «Haga algo decente con él», respondió Mateo. «Quizás eso lo ayude a dormir mejor por las noches». El autobús partió, dejando a Javier solo en la acera, sintiéndose más pequeño que nunca. Cuando regresó al salón, la fiesta ya no era la misma. Sofía lo esperaba. «¿Y bien?», preguntó, devolviéndole el certificado. «No quiso el reloj», respondió Javier aturdido. «Dijo que debería hacer algo decente con él». «¿Y qué vas a hacer?». Javier miró el reloj, que ahora le parecía diferente. «No lo sé». En los días siguientes, las palabras de Mateo resonaron en su mente. Por primera vez, cuestionaba su vida. Buscó en Internet, artículos en revistas especializadas, entrevistas en programas europeos. Mateo Ríos no era solo un relojero talentoso, era una leyenda. Un artículo en particular le llamó la atención. El genio silencioso. Cómo Mateo Ríos revolucionó la relojería y luego desapareció. Detallaba su brillante carrera y su repentina jubilación para regresar a México a cuidar de su esposa enferma. Javier se sintió cada vez más pequeño.
Había intentado humillar a un hombre respetado mundialmente, no por su riqueza, sino por su carácter. A la mañana siguiente decidió encontrar a Mateo de nuevo. Fue al museo. El gerente, aunque reacio, accedió a entregarle una nota. «Señor Ríos, me gustaría mucho platicar. Por favor, llámeme. Es importante», escribió Javier. Casi una semana después, su celular sonó. Era Mateo. Acordaron reunirse. «Pero no en un restaurante caro», dijo Mateo. «Venga a mi casa el domingo». El domingo, Javier condujo hasta una casa pequeña en un barrio sencillo. Mateo le abrió la puerta. La casa era modesta, pero impecable. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas de relojes y equipos de relojeros. En una repisa, varios trofeos y reconocimientos. «¿Por qué esta vida?», preguntó Javier. Mateo sonrió. «No confunda la sencillez con la pobreza. Una es una elección, la otra es una circunstancia. Tengo suficiente para vivir cómodamente. ¿Qué más necesitaría?» «El estatus, el reconocimiento», balbuceó Javier. «Mire esa repisa. Tengo más reconocimiento del que cualquiera podría desear. El estatus nunca me importó». Javier finalmente se atrevió a preguntar: «En la fiesta fui cruel con usted. ¿Por qué no me puso en mi lugar inmediatamente?» Mateo lo miró. «Porque necesitaba aprender algo que nadie podía simplemente decirle. Necesitaba sentirlo. Que las apariencias engañan, que el respeto se gana, no se compra». Las palabras lo golpearon con fuerza. «No sé qué hacer con el reloj», confesó Javier. «Vénalo y use el dinero para algo que no le dé vergüenza». Mateo se levantó y lo llevó a un pequeño taller en la parte trasera. «Esta fue la primera escuela de relojería que abrí en un barrio pobre de Suiza. Enseñamos a jóvenes sin recursos. Muchos de ellos fueron contratados por las mejores marcas». Javier miró la foto, el orgullo en los ojos de Mateo y de los jóvenes. «¿Usted cree que yo podría hacer algo así?» «No lo sé», respondió Mateo honestamente. «Depende de lo que realmente valore en la vida». En ese momento, Javier no estaba seguro de qué valoraba, pero por primera vez quería descubrirlo. 3 días después, Javier seguía sin tocar el reloj. Una llamada de Sofía lo sacó de su letargo. «Javier, los patrocinadores de la gala están preocupados. Los rumores sobre lo que pasó no cesan. Tu reputación está en juego». Necesitaba actuar. Fue al hospital infantil de la ciudad, un lugar que nunca había pisado. No como paciente, sino como voluntario, una idea que le surgió tras su conversación con Mateo. Allí conoció a niños que luchaban contra enfermedades terribles con una sonrisa. Vio a padres que dormían en sillas para estar junto a sus hijos. En una de las habitaciones encontró a un niño de 6 años, pálido y delgado, llamado Pedro. Su madre le contó que necesitaba un tratamiento experimental en el extranjero que no podían pagar. «¿Cuánto costaría?», preguntó Javier. La madre le dijo la cifra. Era casi exactamente el valor del reloj. Javier sintió una claridad que nunca había experimentado. «Voy a hacerlo», decidió. «Voy a subastar el reloj y a pagar el tratamiento de Pedro». Organizó una subasta benéfica. Invitó a las mismas personas que habían presenciado su humillación. Subió al escenario. «Damas y caballeros», comenzó. «Hace 2 semanas en este mismo lugar cometí un error del que me avergüenzo. Intenté humillar a un hombre extraordinario, Mateo Ríos». Contó la historia de Mateo y luego la de Pedro. «Este reloj, que antes era para mí un símbolo de estatus, ahora representa algo más importante, la oportunidad de salvar una vida». La subasta fue un éxito. El reloj se vendió por el triple de su valor. El comprador fue el señor Dubois. «Considérelo el pago de una deuda antigua», le dijo a Javier. «Mateo Ríos me dio mi primera oportunidad cuando era solo un joven con un sueño». En total, la subasta recaudó casi $5 millones, suficiente para tratar a Pedro y a muchos otros niños. Al día siguiente, Javier visitó a Mateo. Le contó todo.
El anciano sonrió. Tienes un buen corazón, Javier. Solo te habías olvidado de escucharlo. Gracias por mostrarme el camino, Mateo, dijo Javier. Amigos me llaman Mateo, corrigió el viejo relojero. Javier sonrió. Gracias, Mateo. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente rico. 6 meses después, la Fundación de la Torre para la Salud Infantil ya había ayudado a decenas de niños. Javier ya no vivía en su penthouse de lujo. Se había mudado a una casa más modesta y pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando en la fundación o visitando a su nuevo amigo, Mateo. Un día, mientras tomaban café, Mateo le hizo una pregunta. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? Javier sabía a qué se refería. Había recibido una oferta para vender su empresa por una suma astronómica. La rechacé, respondió. En su lugar, estoy convirtiéndola en un modelo de gobernanza compartida. El 30% de las acciones se dividirá entre los empleados. Otro 30% irá a la fundación. Mateo lo miró, visiblemente emocionado. Javier, eso es extraordinario. Aprendí del mejor, respondió Javier con simpleza. Esa tarde, al salir de casa de Mateo, Javier se sintió en paz. Había perdido un reloj, pero había ganado un propósito. Te doy mi reloj si logras decir de qué año es. Había dicho esa noche, sin imaginar que perdería mucho más que una pieza de colección. Perdería su arrogancia, su vacío existencial, su soledad, y a cambio ganaría algo que ninguna fortuna podría comprar, una segunda oportunidad.